Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Perdonad estos días que he estado sin venir a hacer el canal, pero soy víctima de un phishing que llaman en Estados Unidos, que es una suplantación de identidad, y estoy intentando aclararlo, que no os creáis que es fácil. Bueno, pero bueno, la vida continúa, voy a seguir haciendo vídeos y espero que os guste. Hoy os voy a hablar de un tema que lo he titulado a propósito de las Indias y los virreinatos. Tengo ganas de hablar de América, siempre estoy hablando de Europa. Bueno, os voy a hablar un poco, lo he extraído de un libro que me he leído últimamente, es súper interesante, que viene a relacionar, es de un especialista y viene español, a relacionar los contactos que hubo entre americanos y españoles, cómo se dio, qué tipo de sociedad era, qué tipo de intercambio se daba. Yo os voy a decir una cosa, he leído sobre América. Mirad, el mundo no es en blanco y negro, está todo lleno de matices. La corona española, los primeros años fueron terribles, estuvieron luchando por poner unas leyes que protegieran, pero no era fácil. Aquello era una tierra ignota, ignorada, o sea, desconocida, y no siempre las leyes se llevaban a rajatabla porque es muy complicado, lo cual no justifica nada. Pero bueno, he leído infinidad de cosas, yo pienso que esa historiografía está todavía por hacer, por montones de detalles, porque claro, ¿en qué punto paras la conquista, no? Yo, por ejemplo, he leído cosas terribles, desgarradoras, como por ejemplo en la Patagonia, la historia de Perito Moreno, que es relativamente reciente. Este autor del que os voy a hablar hoy lo que habla es que realmente la conquista la hicieron los indígenas y la independencia lo hicieron los herederos de los españoles. O sea, fue totalmente distinto y fueron de una grandísima crueldad cuando hicieron esa república, despojaron totalmente de tierra, de derecho a los indígenas. Fue justamente al contrario, y que absolutamente los europeos no hubieran podido hacer la conquista, yo que sé, de los mayas o de los incas, etcétera, si no hubiera sido por la ayuda de los indígenas. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada. Yo cuando tuve, no sé, una de las historias que conozco es esta de Perito Moreno en el siglo XIX, que los patagones estaban en una zona, ya sabéis que la Patagonia después fue repoblada por galeses, porque es una zona preciosa, una zona muy salvaje, que es como la Patagonia chilena y la Argentina, pero de hecho eran gente muy alta, estaba hecho los indígenas. En Argentina solamente hay un 2% de indígenas, yo creo que es de los sitios que menos, pero también porque han muerto por montones de motivos, ¿no? Pero estos patagones, estos indígenas que después desaparecieron por los cuáqueros que le ponían ropa a los niños de Estados Unidos, sin mala idea, que habían tenido escarlatina y tal, no estaban preparados todos esos virus. Bueno, pues en un momento determinado Perito Moreno lo que hizo era un cartógrafo, entonces se fue a cartografiar, o sea, estas son de las historias que conozco, a cartografiar toda esa zona, ¿no? Claro, pero en un momento determinado cayó enfermo porque tiene una temperatura durísima, ¿no? El glaciar que se llama Perito Moreno. Entonces, estos indígenas lo curaron, lo protegieron, y él después, cuando volvió, digamos, al sitio donde había salido, a Buenos Aires, etcétera, él dijo el emplazamiento porque eran nómadas los indígenas, y entonces se puso precio a sus cabezas, o sea, podían matar a una mujer embarazada, y de hecho hay fotografías como si fueran venados, porque resulta que estos indígenas estaban encima de oro, de petróleo, de tierras valiosísimas, y entonces este señor, al cartografiar y decir por qué zonas se movían los patagones, pues sin querer le firmó la condena de muerte, y él dice que él le produjo una grandísima tristeza porque no era consciente de lo que hacía, y además le habían salvado la vida. Para que, no sé, hay unas historias que son muy, muy desgarradoras. No sé, conforme vaya acordando os contaré. Bueno, os voy a contar ese extracto de libro que he sacado. No era lo mismo ser indígena de la élite que pertenecer al pueblo. Muchos vinieron a España, ¿eh? España promulgó leyes a favor de los derechos de los nativos, pero estas disposiciones no siempre se cumplían, aunque tampoco fuera papel mojado. No, en los temas de conquista, o sea, es que no me acuerdo cómo se llama, hay un autor que ha vendido como un indigenismo, como, no sé, y también la leyenda negra de los españoles, que éramos una potencia, y entonces holandeses e ingleses crearon todo un entorno de que éramos unos malvados. Ya os contaré de que eso no era así en absoluto, pero todavía la leyenda negra sigue ahí dando vueltas. Bueno, los dos continentes, solamente tenéis que ver el norte y el sur. En el norte hay, yo que sé, indígenas
en reserva hay 4, están alcoholizados, sin trabajo, etcétera. En el sur hay 500 millones, o sea que tan malo no debimos de ser. Yo pienso que fue una colonización porosa. Nunca se utiliza la palabra colonización, se utiliza a partir del siglo XVIII, ¿eh? Pero había una colonización. Realmente se enriquecían 4, la corona y los que estaban en la carrera de la India, o sea, realmente nadie más. Bueno, de hecho, Flandes daba, no sé si el doble o el triple que América, porque América tenía un grandísimo potencial, pero estaba escasamente poblada. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Los dos continentes entraron en contacto, en ocasiones hubo fricciones, en ocasiones a través de enfrentamientos y otras, sin embargo, por colaboración. Ya os estuve hablando, ay, estoy aquí torcida, de que Fernando VII, cuando España, por ejemplo, conforme vaya acordando de cosas, os la iré contando, cuando España estuvo con la ocupación francesa, pues América se unió para mandar a España muchísimos medios, armas, muchísimo dinero, etcétera. Y Fernando VII, en vez de, como era un pobrecillo, poco, en fin, que después me censura, pues realmente lo que hizo cuando terminó la guerra, en vez de a estas personas que estaban viniendo a las cortes y tal, los desdeñó, los despreció, y entonces ahí sí que fue, o sea, los que no eran independentistas se hicieron independentistas y al final se acabaron independizando. Se acabaron independizando porque estas colonias, pues su inercia era esa, independizarse. Pero bueno, Fernando VII fue tan desagradable con estas personas que habían ayudado tantísimo a España, porque España veía que su rey estaba preso, que era una víctima, y su rey, en fin, mejor no hablar de Fernando VII, lo único bueno que hizo lo hizo su mujer, una de sus mujeres, porque estuvo casada 4 veces, que fue el Prado. Bueno, sigamos con América. Hubo fricciones, hubo colaboración como la que prestaron a los españoles, que si los indígenas hubiera sido imprescindible derrocar a aztecas e incas. Los aztecas estaban tan hartos de ellos que fueron, o sea, Hernán Cortés, yo, aparte de una persona bastante inteligente, iban low cost, iban ellos, bueno, eran 4 y el apuntador, y realmente si no hubiera sido, lo que pasa es que los otros eran tan sanguinarios, tan sádicos, que los pueblos que tenían alrededor le ayudaron a derrocar a esta gente, porque es que si no, no podían con ellos. Bueno, hay una larguísima historiografía que defiende que la India no fueron nunca colonia, y también por otro lado, por otro extremo, hay infinidad de autores que han utilizado el término de América colonial. No sabemos con qué quedarnos. Yo creo que fueron colonias porque pagaban tributo. Bueno, las leyes de India aluden. Lo que pasa es que había, por ejemplo, el virreinato de Perú estaba como muy por encima de cualquier país europeo, o sea, un nivel de vida bestial. Yo estaba oyendo composiciones que se hacían allí porque los austrias fueran muy permisivos en tanto cuanto los indígenas mantuvieran sus lenguas originales, etcétera. Se han mantenido, realmente prácticamente hasta el siglo XIX, el castellano, cuando la República, etcétera, etcétera, la formación de la República, el castellano no estaba, digamos, tan extendido cada uno. Y entonces, de hecho, en la audiencia había traductores por si venía alguien y quería poner, estoy aquí sentada de mala manera que me estoy cayendo, quería poner una demanda, etcétera. Tenía sus traductores, porque estas personas, sus traductores en nómina de las diferentes lenguas que se hablaban, pues si venían estas personas a denunciar algo, que tuvieran posibilidad de explicarse, ¿no? Porque esta gente no hablaba, estaban a lo mejor en mitad de la selva, o dependía de dónde estaban los indígenas, había muchos contextos, ¿no? Y que muchos de ellos vinieron a España por diferentes razones y se sorprendieron porque vieron como en Madrid como muchos pobres, muchos truanes, muchos niños abandonados. Y entonces ellos decían que ellos eran pobres, pero ellos no dejaban a nadie de la tribu que cayera a ese nivel de degradación. Fijaros qué bonito. Ni dejaban a ningún niño tirado. O sea, como que nadie en nuestro grupo se muere de hambre, por muy modestos que seamos. Tenían como otra idea de grupo. Entonces se sorprendía de que hubiera gente hecha polvo por las calles, ¿no? Sobre todo, porque claro, la percepción que ellos tenían de nuestra sociedad europea, de nuestra sociedad española, dependía del lugar donde venían, pero yo estoy contando los que venían de la selva, de la selva ecuatorial, etcétera, etcétera. Ellos tenían mucha idea de grupo y decía que ellos no dejaban a nadie, a ninguno de su esos niveles de pobreza. Bueno, sigamos. En España realmente hasta el siglo XVIII, prácticamente el XIX más el XVIII, nunca se dice la palabra colonia, se dice
virreinato. Bueno, el primero en referirse a estos términos de India fue Pedro Rodríguez de Campomanes, pero el concepto colonia irrumpe en el vocabulario del siglo XVIII, pero nunca llega a cuajar del todo, por lo que se mantiene el término de virreinato. En España se decía las Españas. El rey decía las Españas cuando hacía los escritos, ¿no? Y no de colonia, o sea, como no había como un escalón inferior. Yo pienso que nosotros allí en América dejamos una herencia envenenada, quizás con el fanatismo religioso, pero también con los temas de los golpes de Estado, etcétera. Pero dejamos cosas malas, pero dejamos también cosas buenas. No sé, fue una colonización porosa, no tanto de hacer genocidios. Bueno, y tampoco nos faltó en América dejar instituciones para que esas sociedades se desarrollaran y no que hubiera una élite, como pasa en algunos países, que hay una élite de 4 que son riquísimos, poseen casi todas las tierras y el resto son pobres, o sea, hay un mal reparto de la renta y eso sigue estando hoy día. Y muchas veces lo suplantan, lo sustituyen odiando a los españoles hicieron, bueno, los españoles nos fuimos hace ya bastante, en fin. Yo les deseo lo mejor a mí, América, un lugar que me parece maravilloso. Solamente he conocido Colombia, pero me encantó, espero conocer más. Bueno, sigamos, pero en la práctica el estatus de esos territorios era colonial, aunque le llamáramos las Españas o los virreinatos, porque los virreinatos nunca tuvieron una situación jurídica equiparable a reinos como, yo qué sé, como los de Navarra, Aragón, como los de Nápoles, era como un escalón inferior, se trataba como colonia. La riqueza indiana, deciros, solamente benefició a los cargadores de la carrera de India en Sevilla, Cádiz y Veracruz, y a la corona, nadie más. Primero estuvo Sevilla, y en Sevilla lo que había eran muchos judíos españoles, judíos geneveses, judíos de diferentes zonas que manejaban un poco este tema. La economía que se permitió en la India fue totalmente extractiva y en correspondencia con los intereses de la metrópoli, claro, había allí un potencial que para qué, y de recursos, sigue habiéndolo, ¿eh? La conquista de América realmente la hicieron los indígenas y la independencia, como os he dicho, los españoles. Si los indígenas la conquista no hubiera sido muchísimo más complicada para los europeos. Realmente la independencia la llevaron a cabo los criollos, o sea, Simón Bolívar era un criollo, eran descendientes de españoles y a partir de ellos a los pobres indígenas les fue fatal. Descendientes directos de los españoles con apenas participación de los indígenas. Ellos no hicieron la independencia, los indígenas hicieron la conquista, aunque resulte curioso. La población indígena realmente al final del periodo virreinal se encontraba cómoda, aunque, mira mi gato haciendo maldades en la mesa, dentro del imperio, pero tras la aparición de las repúblicas comenzó un periodo muy difícil para los indígenas, ya que se les expolió sus tierras, se les obligó a integrarse socialmente, y en muchos casos fueron eliminados, no creáis que la gastaron fina, porque los contemplaban cuando se independizaron, a los indígenas los tenían como un lastre de los nuevos estados nacionales. Miembros de la élite indígena viajaron a España para hacer valer sus derechos efectivos ante el rey, que me voy a caer, para financiar el viaje. Una vez aquí eran pensionados, ellos se pagaron el viaje, una vez aquí eran pensionados por la corona mientras que permanecían aquí. En caso de que agotar el numerario que llamaban, el rey les pagaba el pasaje de vuelta. O sea, ellos venían aquí a hacer valer sus derechos, pobrecitos. Bueno, hasta el siglo XIX no se habla de racismo, pero había un racismo, había una pigmentocracia, o sea, si uno era más clarillo, era de clase social más alta, donde las personas se clasificaban por el color totalmente de la piel, se honraba mucho más a quien más porción de sangre blanca tenía. Tontería. Por lo que la sociedad de la época, pero todavía sigue, la sociedad de la época era totalmente racista, hay que engañarnos. Y tanto los indígenas como las personas de color, los mestizos, los mulatos, eran discriminados. Yo creo que lo siguen siendo. Y me da muchísima rabia porque hay gente valiosísima. La corona mostró una gran voluntad por acabar con la esclavitud y para proteger también a los lugareños, a los naturales de ahí, las leyes de India, y construyeron
un hito en su... Estoy con la pierna que la subo, la bajo, no sé dónde ponerla. Un hito en la lucha universal por la justicia social. Eso fue un anhelo que no llegó a cuajar. En la práctica no eran fáciles de aplicar porque los españoles no querían combatir las rebeliones indígenas, no nos equivoquemos, si no había un botín a cambio, es decir, obtener esclavos en una época que estaba ya prohibida la esclavitud. La corona se vio obligada a mantener la esclavitud por guerra hasta el final de la época virreinal. Lo mismo, ellos no movían fichas si no había algo a cambio. Lo mismo puede decirse de la encomienda, que se mantuvo durante siglos, me estoy cayendo, como una forma encubierta de esclavitud. Los encomenderos, ay, esperar que es que ya... Ay, se me está durmiendo una pierna, no es por nada. Ay, vengo para acá. Disculpar, pero me estaba cayendo. Los encomenderos, lo que pasa es que entendían la institución como el poder legítimo por los servicios prestados a los conquistadores, los primeros pobladores y sus descendientes. De aquí que los primeros intentos de supresión costaron incluso levantamientos, hubo como motines armados y hasta guerras civiles como sucedió en la zona de los Andes. Bueno, después de la conquista de los indígenas, los indígenas mantuvieron su idioma durante muchísimo tiempo. En México, por ejemplo, se están perdiendo porque emigran a las ciudades. Muchas veces la lengua no la tienen codificada, no la tienen escrita. En el caso del guaraní, por ejemplo, fueron los jesuitas, antes de que los expulsaran, los que estandarizaron la lengua. Entonces, claro, estas lenguas que están sin estandarizar, que son auténticos tesoros, se pierden sencillamente porque los jóvenes emigran y, en fin, tienen que aprender castellano para tener opción para, yo qué sé, para hacer un módulo de formación, una maestría que llaman ellos, de formación profesional, en fin, por montones de motivos las lenguas se pierden. Quedan 4 viejitos que hablan una lengua y es una pena. Bueno, la extensión del castellano en América, pero hay otros que siguen, ¿eh? El quechua, yo qué sé. La extensión del castellano en América realmente no llegó hasta el siglo XIX, con la independencia, con la república. La élite local pactó con los hispanos, en su inmensa mayoría aprendieron castellano. Hubo una educación esmerada para los hijos de los caciques y curazá, para que se convirtieran como en correa de transmisión entre los indígenas y los españoles. O sea, sería su picardía aquí el asunto. Se conoce la historia realmente de un hijo de un cacique que en 1574, inteligentísimo, publica una gramática en lengua latina. Pero una cabeza privilegiada, absolutamente. Pero el común de los naturales lo que hicieron fue mantener su lengua originaria, hasta el punto que hoy en América persisten varios centenares de lenguas. Cada vez menos, hay que decirlo. A mí me encantaría que no se perdiera ninguna. Mirad mi gato. En la audiencia durante muchísimo tiempo hubo traductores asalariados, incluso tracuilos y quipulcamayos para interpretar lo que alegaban los demandantes indígenas. Es que los austrias tenían una gran formación intelectual, tanto musical, etcétera, y todo esto permitieron la lengua indígena. Ya los borbones... Bueno, fueron bastante permisivos en materia lingüística y la mayoría de indígenas mantuvieron su lengua autóctona. No se sabe realmente lo que pasarían los nativos en Europa. Hay pocos testimonios, pero sus impresiones fueron diferentes en función del lugar de origen cuando vinieron. Si provenían de selvas tropicales, como os he contado, o ecuatorianas, les sorprendía muchísimo la pobreza que había en las grandes ciudades, los truhanes, los niños abandonados, algo que nunca habían visto, le horrorizaba en sus lugares de origen. Ellos eran pobres, pero la tribu nunca dejaba caer en pobreza extrema a ningún individuo miembro de la tribu. Qué bonito. A otros, sin embargo, le impresionaban los relojes, los compases, cuando venían los indígenas a España, que eran instrumentos muy avanzados para la época y se interpretaban como si fuera una obra divina, como si fuera algo mágico. Y bueno, algunos se negaron a volver a América, otros los trajeron niños y entonces pues su vida había sido en España. Ellos consideraban que su tierra era ya la península. Es un error pensar que por ser indígenas estaban en contra del poder español. En las primeras décadas ocurrieron muchísimas tragedias cuando se conquistó, pero con el paso del tiempo la protección en indígena mejoró muchísimo. Pues sí, al final fueron peor los conquistadores los que hicieron la independencia que los españoles. En España, donde la justicia cumplía su papel
y a partir de 1542 se liberó a la mayor parte de los indígenas. La cuestión es que muchos habían nacido ya en España o llegaron siendo niños y no les apetecía volver, por lo que sus recuerdos estaban ya aquí totalmente. Y otros, los más adinerados, se adaptaron a la metrópoli, por lo que decidieron quedarse voluntariamente. En cuanto a la religión, la corona se tomó muy en serio lo de evangelizar. Aquí los españoles tan religiosos. Se había otorgado, mira, tengo los gatos aquí, en las bulas de donación. Bueno, estas hubieran quedado en papel mojado si España no se hubiera implicado totalmente en la evangelización de los indígenas. Las evangelizaciones las hicieron las órdenes religiosas. Ya sabéis que a los jesuitas los expulsaron. Los jesuitas se portaron muy bien en la zona de Paraguay, les enseñaron a leer y tal, pero a los dueños de las fincas y tal no les gustaba. Ellos tenían, pues, como digamos, un arsenal de gente, mano de obra barata y tal. No les gustaba que supieran leer y que los estuvieran culturizando demasiado, por lo cual entraban en colisión su actitud socializante y los acabaron expulsando. Hay una película sobre eso. Bueno, la actitud que tuvo el clero fue extraordinaria y fundaron una red de diócesis en lugares alejadísimos y en provincias con conventos a lo largo y ancho de lo que fue el continente americano. Los religiosos lo que hicieron fue avanzadilla, adentrándose en zonas, en territorios donde no había ningún europeo. Fueron valiosos, apenas había presencia europea. Incluso los curas más críticos estuvieron a favor de la conversión de los naturales, aunque la corriente humanística defendiera que esta tenía que ser absoluta, solamente podía llevarse a cabo por medios pacíficos. Ni siquiera el padre de las casas se llegó a plantear nunca que los naturales mantuvieran las religiones prehispánicas. No había salvación fuera de la cristiandad y esa era una idea generalizada de que España, sí, de la España de aquella época, el trabajo que hicieron los religiosos fue absolutamente encomiable. Aprendieron la lengua y aprendieron también la cosmovisión de estas personas para intentar evangelizarlos. Si no, habla otra cosa y no lo entiende, no lo entiende ni lo que dice ni lo que piensa, y tratando de entender, los jesuitas eran muy cultos. La conversión, tanto que en la actualidad Hispanoamérica es uno de los reservorios de la cristiandad, y lo es, ¿eh? Hubo muchos españoles que fueron allí y conocieron profundamente a los indígenas, aprendieron su lengua, trataron de entender también su cosmovisión. Es que si no hablan la lengua es imposible. Pero muchos indígenas, a mí me ha impresionado mucho los niños estos que han estado casi un mes en la selva, cómo sabían qué comer y qué no comer, dónde esconderse. Yo digo, madre mía, eso, un niño de aquí se muere a los 2 días. Hubo muchísimos indígenas que llegaron a conocer extraordinariamente bien a los españoles, su mentalidad, su idiosincrasia y su sistema judicial. Había gente inteligentísima. Muchos usaron esos conocimientos para conseguir medrar, conseguir mejoras económicas o sociales. Indígenas que desarrollaron una conciencia de clase, crearon reyes clientelares para conseguir objetivos como la libertad o prebenda, o como un escudo de armas o una renta vitalicia, incluso un título nobiliario, ¿por qué no? Muchos se movieron como peces en el agua dentro de un sistema judicial del imperio y se atrevían a pleitear en los tribunales ordinarios, cosas, o en las cancillerías, algo que no estaba al alcance de cualquiera, de todos los españoles de aquella época. Hubo un conocimiento mutuo. Me estoy acordando de otra historia preciosa, conmovedora, que la estuve estudiando cuando hice filología, ¿no? El Inca Garcilaso. Su madre era princesa y su padre era un caballero castellano. Entonces la madre estaba enamorada del padre, lo tuvo a él, pero después él nunca se casó, su padre con su madre era una princesa. A los príncipes incas los mataban y a las princesas las metían a monja, y esta pues tuvo un hijo con ella, pero en un momento determinado se casó con una noble castellana y esta la desdeñó. El Inca Garcilaso tenía un talento increíble, un escritor fuera de serie, el Siglo de Oro, y tenemos de él cosas, es un clásico, ¿no? Y entonces el Inca Garcilaso en un momento dado vino aquí a España a pedir, porque su familia paterna era increíblemente rica. Entonces lo que hizo fue intentar pedir algo de patrimonio para sobrevivir, y lo trataron como un bastardo, lo trataron como una basura. Entonces él se metió a sacerdote y sobrevivió de eso y escribiendo, y fue una persona de grandísimo talento, y se quedó en España y escribió muchísimo, y bueno, absolutamente la historia lo ha salvado y me alegro con él, pero fue una historia triste y él lo cuenta. Y de alguna forma él también es un eslabón, porque él recoge muchísima literatura oral
de la madre. Estamos en Perú, el Virreinato de Perú, y bueno, él es también una correa de transmisión entre los indígenas y los españoles porque era mitad y mitad. Espero que os haya gustado y hasta mañana.